Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que se les anuncia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Solo en su casa y en su tierra. Muy pocas veces uno se gana el respeto de su familia. Muy pocas veces uno logra obtener de ellos la atención, sobre todo cuando uno está hablándoles de cosas que a ellos o no les interesa o les produce fastidio o no les gustan. Así de sencillo. A veces el profeta tiene que asumir los insultos, los maltratos, los señalamientos, el enojo de sus interlocutores, porque les reclama, porque les dice con claridad, porque les llama la atención, porque no los deja seguir felices, entre comillas felices, en su miseria de pecado y de desgracia. A veces también hay formas de no acercarse a él, mejor dicho, de rechazarlo, y es no escuchándolo mucho, no acercándose mucho, aunque aparentemente se tenga en muy buena reputación. Tratan de no acercársele porque no quiero que me fastidie con lo que dice, porque lo que dice no es que sea mentira, es verdad y es tan cierto que produce un dolor fuertísimo. Miren lo que le pasa al resto de profetas, sacerdotes y todos los que estaban allí en el templo escuchando el discurso de Jeremías. Se enojan. Y cuando Jeremías termina, le dicen: eres reo de muerte. Eres merecedor de la muerte. ¿Y por qué eres merecedor de la muerte? ¿Por qué los sacerdotes y el resto de profetas, en lugar de defender a Jeremías por lo que estaba diciendo, por qué lo condenan a muerte? ¿Por qué lo señalan como aquel que merece la muerte? Porque profetiza en contra del pueblo de Dios, porque profetiza en contra del templo, porque profetiza en contra de la ciudad. Y dice que esa ciudad va a ser destruida si no se arrepienten y cambian. Porque es que a veces nos quedamos en cosas muy superficiales y cumpliendo cosas superficiales en la vida de fe, pero no profundizamos. Entonces, cuando llega un profeta, un buen pastor, que comienza a meter dedos en las llagas, que comienza a presionar
perdónenme esta expresión un poco fastidiosa, empieza a apretar ustedes me entenderán, el hinchón. Ustedes saben que cuando a uno le salen esos hinchones que llamamos, ¿no? Esos nacidos, dicen otros, es porque hay infección y eso está rojo ahí, duele y tiene un pico blanco que es por donde sabemos está de pronto la boca de ese hinchón y por ahí sale. Pero es muy terriblemente doloroso cuando alguien se lo toca a uno, se lo roza y entonces no toque eso, no vaya a apretar porque me duele mucho y no quiero que eso es enconoso, no me toque esa realidad. Así pasa en la vida y en la realidad de las personas. Cuando alguien comienza a hacer ese que toca, ese malestar, ese hinchón, comienza a doler y entonces se rechaza, se quita, se maltrata. Eso pasó en el pueblo de Israel con Jeremías. Comenzó a hablarles de cosas claras, contundentes, de la mala vida que estaban llevando con una aparente vida de cumplimiento de la ley. Sí, cumplían algunas cosas rituales, pero se habían olvidado de la caridad, se habían olvidado del amor, se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la compasión, se habían olvidado de la solidaridad, se habían olvidado de la sencillez, se habían vuelto incluso fundamentalistas, apegados a una ley, a una palabra literal, pasando por encima de la humanidad de las personas. No les importaban las personas, lo que importaba era cumplir la ley, no importa cómo, porque pensaban que cumplir la ley de esa manera era lo mejor y entonces no querían saber nada de caridad y de compasión. Y eso hacía que el pueblo estuviera derrumbándose. Y eso es lo que genera para Jeremías enemigos, gente que lo persigue a muerte, porque supuestamente estaba profetizando contra el templo, porque profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo. Ellos no permitían que dijera nada sobre el templo, igualito que Jesús. Destruid este templo y lo levantaré en 3 días, ¿cierto? Es increíble. O romper la ley del sábado, que implicaba no trabajar, y entonces no trabajar en el sábado era incluso no hacer el bien, no ser solidarios, no ser caritativos, no ser compasivos. Tampoco se podía en sábado hacer eso. Simplemente había que quedarse de brazos cruzados viendo a aquel que se está muriendo y yo no hago nada. No. La ley sí es importante cumplirla, pero cuando unas personas están por en medio, yo no puedo utilizar la ley para no decir no voy a sentir compasión, no lo voy a ayudar, no voy a ser solidario, porque es más importante una persona que la ley, sobre todo cuando está desvalida. ¿Ven? Espero que ustedes ya hayan superado esa etapa de cuando se están portando mal, alguien les llame la atención. Espero que el Señor nos dé la gracia de superar esa etapa en la que nos creemos tan buenos que nadie puede venir a criticarnos lo que hacemos, que nadie puede venir a decirnos algo en contra de lo que vivimos, que nadie puede venir a contradecirnos lo que pensamos. Espero que usted haya superado y yo. Y le pedimos al Señor en este día que no vayamos a ser igual que los profetas y esos sacerdotes y ese resto de pueblo de allá de Jerusalén, que agarran a Jeremías y lo condenan a muerte, lo hacen reo de muerte porque él les está llamando la atención. Esperamos que no nos convirtamos en enemigos de aquellos que intentan meter el dedo en la llaga o apretar ese hinchón para poder sacar la pus y la materia y la infección y darnos una vida y una calidad de vida mejor. Espero que no nos volvamos en enemigos de ese que está tratando de hacernos el bien, aunque sea doloroso. Cierto, aunque sea doloroso, que no nos convirtamos en enemigos de ese que está queriendo corregirnos, enseñarnos, formarnos, ayudarnos a cambiar la mentalidad. Ojo, si nos convertimos en enemigos del que está tratando de hacernos el bien, aunque nos duela, si nos volvemos en enemigos, corremos el peligro de volvernos enemigos de Dios, que lo que quiere es que seamos santos. Y por eso a veces nos pone personas sensatas, honestas, de verdad que nos aman y que quieren que no nos condenemos en el infierno,
para podernos cambiar la vida. De esa gente hay mucha en este país, que porque uno les llama la atención por el error que están cometiendo, por el delito que están haciendo, uno sale insultado. Cuidado, no seas tú. Si alguien te llama la atención con razón y con justicia y tú lo insultas o maltratas, estás insultando y maltratando al mismo Dios que a través de una persona te llama la atención porque estás actuando mal, porque te estás comportando mal. Y si eres como Jeremías, el profeta que tiene que anunciar la desgracia de los que se están portando mal y eso te acarrea enemigos, no te preocupes, sigue confiando en el Señor. Tienes que ser fuerte, Él te va a sostener. Así que ánimo, mis hijos, pidámosle al Señor que nos dé esta gracia de ser fuertes ante aquellos que nos señalan y nos critican por seguir al Señor y por tratar de decir la verdad, y pidamos por aquellos que nos persiguen a causa de ese anuncio y de esa profecía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.